Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por los Institutos de Derecho Sanitario y Propiedad Industrial, contamos con los doctores María Cristina Cortesi y Martín Benzadón, que nos hablarán de licencias de patentes, ¿sí o no? Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta actividad, como ya se fue anunciada, es una actividad conjunta, la cual celebramos que dos institutos nos podamos unir para tratar en forma integral e interdisciplinaria este tema que hace varios meses ya está en toda la prensa, en la opinión pública, en los foros económicos y jurídicos. Licencias de patentes, ¿sí o no? Realmente es un tema de debate mundial y hoy nos acompañan dos expertos en la materia que nos van a tratar de ilustrar tantos conceptos que nos bombardean por todos los medios de comunicación. En forma integral y bajo una lupa legal y jurídica, vamos a ver a la luz del ordenamiento local e internacional, por ejemplo, ¿cuál es el significado correcto y preciso de liberar patentes? ¿Qué es eso? O también los requisitos de aprobación de las vacunas sobre en situación de emergencia o el mecanismo COVAX. Permítame entonces presentarlos. En primer lugar va a disertar el doctor Martín Benzadón y luego continuará la doctora Cristina Cortesi. El doctor Benzadón ingresó a Marval o Farrén y Mayral en el año 91 y es socio del estudio desde el año 1998. Es un experto en propiedad industrial con foco en el área de derecho de patentes. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho de la Universidad de Illinois. Ha participado en numerosos seminarios de propiedad industrial, es autor de varios artículos y asimismo también de un libro sobre la ley de patentes. Profesor de posgrado y de grado en varias universidades. Ha sido investigador, invitado en muchos institutos prestigiosos de la materia y es un honor para nosotros que nos acompañes, Martín. La doctora María Cristina Cortesi es también abogada, asesora legal en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud y es directora del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es vicepresidenta de la Comisión de Derecho Sanitario de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Además, es miembro de la Comisión de Salud de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. También es docente en la Escuela de Posgrado de esta casa y de posgrado en diversas universidades, como también autora de diversos libros y artículos de publicación nacional e internacional sobre derecho de la salud. Como les comentaba, tenemos estos dos colegas expertos en la materia, por eso ya no les quito ni un minuto más, ni un segundo más, y les doy la palabra al doctor Martín Benzadón. Por favor, Martín. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, por tan generosa presentación. Colegas, estimados, un placer estar acá. Muchas gracias. Genial. Bueno, como decía Gabriela recién, estamos escuchando por todos lados, no solamente de los políticos locales, sino hasta el mismísimo presidente de Estados Unidos hablar del tema de la liberación de las patentes. Cada vez que escuchamos la radio dice hay que liberar las patentes. Si no me equivoco, el Papa Francisco dijo que había que liberar las patentes, el presidente de Estados Unidos, Biden. Entonces, la idea es tratar de hacer en esta presentación muy cortita una explicación de cómo funciona el sistema legal argentino
e internacional. Les cuento una curiosidad del sistema de patentes que a mí me fascina, me parece muy divertido, es que uno puede mirar al lado el tratado ATPIC, que de alguna manera uniformó el sistema de patentes a nivel internacional, aprobado en el año 95, nos permite tener como un criterio de razonabilidad mirando a otros países. Tiene más de 150 miembros, entonces lo que les voy a contar ahora sobre la ley argentina es aplicable prácticamente en todo el mundo y se refiere a dos aspectos. Uno es el tema de las licencias obligatorias en materia de patentes y el otro es el tema del perdón o waiver o liberación del que está hablando todo el mundo. A ver. Tac. Ahí va. Bueno, el tema del COVID, no hace falta que se los cuente yo a ustedes, estamos encerrados acá en nuestras casas, esta charla la tendríamos que haber hecho en alguna sala del Colegio Público de Abogados, nos está partiendo la cabeza a todos desde marzo del año pasado, y me estaba acordando, en febrero del 2020 nos contaban que había un virus ahí dando vuelta y de repente se transformó en una pandemia y nos encerraron en marzo del 2020 y estamos tratando de hacer lo que podemos. ¿Esto qué fue lo que causó en el ámbito científico internacional? Miles de científicos de todo el mundo en el esfuerzo tecnológico, yo creo, más importante de la historia, para sacarnos a todos de este estado desesperado que está afectando a nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras economías, empezaron a buscar una vacuna. Entonces, el sistema de patentes tiene una única finalidad, que es ser un incentivo para que en las sociedades se cree tecnología, una especie de premio, una especie como de zanahoria. Entonces, el COVID en sí pone el tema de patentes en el centro. Les voy a contar cómo funciona en la Argentina. Es un sistema relativamente sencillo, el inventor tiene que divulgar su invento y entonces, cumpliendo requisitos, novedad, industrialidad, se le otorga un derecho exclusivo por un tiempo limitado. Ese, digamos, es el premio del inventor. El sistema es bastante económico porque no necesita que el Estado haga inversiones en investigación y desarrollo, sino que la sociedad no tiene que hacer el gasto, lo hace el inventor. Y yo diría que es probadamente eficaz, porque a pesar de que hubo experimentos como el decreto de Lenin en 1919, países que no tienen sistema de patentes, la verdad es que todos los países que tienen un sistema de desarrollo más o menos razonable, no solamente en los países, en el hemisferio norte, sino en América Latina, tienen un sistema de patentes. Y en mi opinión, mientras mejor funciona un sistema, mientras menos desempleo, mientras más seguridad, ustedes fíjense que el sistema de patentes funciona cada vez mejor. Lo cual no es ilógico considerando que la innovación, que es una verdad de perogrullo, es la base del desarrollo económico actual. Siendo abogados no podemos no hablar de la pirámide jurídica. La pirámide jurídica con relación a las patentes es la Constitución Nacional. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Los tratados internacionales, centralmente el Convenio de París, que es un convenio bastante viejo, del siglo anterior al anterior, y el Acuerdo ATPIC del 95 que les comenté, que es la base de todo el derecho de patentes argentino, y por supuesto la ley de patentes. Para los que se acuerden, fue una divina novela la aprobación de la ley de patentes, llena de intereses y lobbies. Ustedes saben, la palabra lobby no es una mala palabra. Uno acá piensa que lobby son unas especies de monstruos haciendo cosas tremendas. No, en todo el mundo el lobby es una actividad legítima. En este caso se plasmó en una ley de patentes que tiene muchas contradicciones, pero que en general es una ley bastante buena, que después fue modificada. Y las normas reglamentarias, tan chiquitas que parece que fueran insignificantes, pero cuando ven las pautas para el examen de patentabilidad del año 2012, ahí chiquititas, se produce el efecto de lo que se llama la pirámide invertida. Se supone que la Constitución gana. La Constitución no gana, gana el examinador del INPI. Como el plazo de las patentes tiene 20 años desde la solicitud, si el examinador del INPI, basado en estas directrices, que parecen en la última escala de la pirámide jurídica, les rechaza su solicitud de patente, yo les garantizo que van a pasar un calvario interminable ante el INPI en primer lugar y después en la justicia, lo voy a comentar un poco más adelante. Pero al final del día, en la práctica, una resolución interna, porque ni siquiera es una disposición, no tiene valor normativo, son pautas internas para los examinadores, tiene más
valor que la Constitución. En teoría, ¿qué es lo que dice la ley? Todo autor-inventor es propietario exclusivo, todo, han dicho algunos autores, da una visión de ampliedad, y esto está reforzado tanto por la ley de patentes como para el Tratado de ATPIC, que debe patentarse todas las invenciones en todos los campos de la tecnología en la medida en la que cumplan estos requisitos legales que les comentaba. Además, sigue diciendo este tratado de jerarquía superior a la ley, como ustedes saben en Argentina, sin discriminar el lugar de la invención o el campo de la tecnología. Supongamos que nosotros queremos discriminar al campo del petróleo y decir, ¿saben qué? Todas las invenciones relacionadas con el petróleo no se pueden patentar. O el campo de las vacunas, y que dijéramos, todo lo relacionado con la vacuna no se puede patentar. Eso es contrario a la ley. Después hay remedios dentro de la ley, pero no se puede discriminar a un campo de la tecnología. Incidentalmente, todos estos inventos que ven a la derecha son inventos que una asociación de oficinas de patentes de América Latina, el PROSUR, ha publicado que están liberados de la patentabilidad. Son inventos que son útiles para el COVID. Después hay algunas disposiciones de la ley que dice que los métodos diagnósticos no son patentables. Se refiere a los métodos diagnósticos o quirúrgicos como el bypass, que se hacen sobre el cuerpo humano, pero el EVA-test, para poner un ejemplo, que no se hace sobre el cuerpo humano, eso sí es patentable y resulta aplicable en el caso del COVID. ¿Qué inventos serían útiles para lidiar con la crisis del COVID? Bueno, por supuesto, vacunas, vacunas, vacunas. Cada día que prendemos la radio a la mañana nos enteramos de la vacuna de tal país, la vacuna de este, la vacuna del otro. Bueno, ese es el invento claramente más importante para tratar el COVID. Pero después también hay tratamientos para la persona que ya se agarró COVID, como el tema del anticuerpo, el plasma, y ahora, no sé si ustedes escucharon en la radio, el presidente de Estados Unidos dijo que se van a invertir $3.000 millones para encontrar una pastillita para darle a la persona que ya se contagió por el COVID. Entonces, están las vacunas que vienen antes y los antivirales. Ahora hay un agente veterinario, que no me va a salir el nombre, que están tomando todo el mundo del interior. Ustedes saben de lo que es ivermectina. Está todo el mundo tomando ivermectina, que seguro que piojo no tienen, pero aparentemente es bueno para el tratamiento del COVID. Bueno, y después tenemos otros kits de diagnósticos, respiradores, hay una raqueta portátil que desinfecta los alimentos, etc. Estos son los inventos relacionados con el COVID. ¿Qué es lo que pasa cuando uno obtiene una patente? Tiene un derecho exclusivo, por un tiempo limitado durante el cual nadie puede realizar el invento 20 años desde la solicitud. Pero no es un derecho absoluto. Tanto el Tratado de ATPIC como la ley argentina, les reitero, Tratado de ATPIC me refiero todo el mundo. El Tratado de ATPIC es el estándar internacional. Lo que le voy a decir ahora se aplica para la Argentina y para todo el mundo. Dice, el derecho es un derecho exclusivo, pero no es absoluto. Hay limitaciones y excepciones. Y el criterio que tienen que tener esas limitaciones y excepciones es tener el artículo 30 de la ATPIC, que no pueden atentar de manera injustificada contra la explotación normal ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, pero también teniendo en cuenta los intereses de terceros. O sea, vieron, los tratados se negocian para lograr un equilibrio, un acuerdo entre todos. Entonces lo que te dice el Tratado de ATPIC es, vos tenés un derecho exclusivo, pero ojo, hay situaciones donde ese derecho va a tener excepciones. Tenemos limitaciones, en la ley tenemos el uso experimental sin fines comerciales, una excepción que se llama VOLAR, para experimentar, para obtener la aprobación sanitaria, que quizás la doctora Cortesi nos va a comentar un poco sobre esto. Pero básicamente el objeto de hoy son dos cosas. En particular, lo que está en la ley son las licencias obligatorias. La licencia obligatoria quiere decir lo siguiente, en términos simples. Yo tengo un derecho exclusivo. Yo puedo renunciar a ese derecho exclusivo y dar una licencia voluntaria, en cuyo caso estoy en una situación de licencia, típicamente contra una contraprestación. Pero acá no es una licencia voluntaria. Acá una autoridad administrativa o judicial, de acuerdo con las leyes establecidas por la ley, me dice, mira, el derecho no es exclusivo y se tiene que otorgar en las siguientes condiciones. Esto dice proféticamente, porque cuando todavía no sabíamos que el COVID en marzo iba a ser la catástrofe que fue y que nos está afectando de esta manera tan dramática, se autorizó en diciembre del 2019 al Ministerio de Salud para otorgar licencias compulsivas obligatorias, ¿no? Miren cómo no, evidentemente es un chiste, no lo vieron venir, pero a mí me hace gracia que meses antes hayan visto el tema de las licencias.
Y las causales que existen en la ley argentina y en el Tratado TRIPS internacionales son la falta de explotación, prácticas anticompetitivas, dependencia recíproca de patentes y emergencia sanitaria o seguridad nacional. Quedémonos con emergencia sanitaria. Antes del COVID, había clientes que llamaban y decían, Martín, ¿qué sería una emergencia sanitaria? Entonces empezábamos y nos pedían que les mandáramos memos y explicaciones sobre cuál. Bueno, yo no sé ustedes, colegas, si piensan o no que el COVID es una emergencia sanitaria, pero me parece que no hay ni que decirlo. Digamos, es evidentemente una de las emergencias sanitarias más graves de la historia de la humanidad, y por si tuviéramos alguna duda, esto está dicho específicamente por el Poder Ejecutivo Nacional, específicamente en marzo, aparte de esta ley que le decía de DNU del año 2019, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria. Bueno, claramente estamos en una situación de emergencia sanitaria donde corresponde otorgar las licencias obligatorias. Primera respuesta, en blanco y negro, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿cómo deben otorgarse esas licencias obligatorias? El procedimiento, el trámite no está previsto, pero tienen que intervenir las autoridades competentes, y este punto es importante. Tiene que recibir una remuneración razonable. Pongamos el caso de la expropiación. Yo siempre me acuerdo cuando hicieron la 9 de julio, así de esa edad tengo, que hubo que tirar a todos los edificios abajo y le pagaron a los dueños de los edificios. No es que les pasaron con una topadora y no les pagaron nada. Tiene que ser de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo o no, que en el caso del COVID, a mí me preguntaban cuando recién empezó cómo prevíamos que iba a ser este tema, cómo pensaba que podía llegar a ser este tema, y la verdad es que se dio un tema de mucha negociación. Ustedes vieron, hay mucha oferta de vacunas, hay muchos precios, tenemos el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, que es el más conocido, que tuvo una alianza con un laboratorio nacional, a su vez con un laboratorio mexicano. Pero bueno, tiene que haber una remuneración razonable, cualquiera que sea. Hay laboratorios que lo están dando sin ganancia, porque consideran que es lo que tienen que hacer. Tienen que estar limitados a los efectos de la pandemia, tienen que ser concedidas para prevenir abusos, dadas de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y esto lo comento, no tienen que estar limitadas al mercado interno. Hubo una reforma del Tratado de TIC que se plasmó en el Acuerdo de Doha, porque supuestamente la licencia obligatoria, esto es un poco aburrido, pero se los cuento para que lo sepan, era solamente para el mercado interno, pero había países muy subdesarrollados que decían, yo no tengo la facultad, aunque me den una licencia obligatoria, de fabricar este medicamento para el SIDA, por ejemplo. Entonces puede haber licencias obligatorias entre países, donde uno tiene una licencia de fabricación y el otro una licencia de importación. La realidad, con este sistema tan sofisticado, las licencias obligatorias concedidas en el mundo han sido muy pocas. Y acá les pongo unos casos, un caso en Indonesia, otro en Tailandia. En Brasil fue bastante publicitada esta licencia obligatoria. Dicen que en realidad fue por un tema de que no se pusieron de acuerdo en la negociación y finalmente el gobierno brasileño otorgó la licencia obligatoria, pero como ven, son muy poquitas. Pero bueno, las licencias obligatorias existen y, en mi opinión, corresponde otorgarle. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre las licencias obligatorias y la liberación de las patentes? Que es una cosa completamente distinta, que es lo que está en la prensa en todos lados. ¿Licencias obligatorias sí o no, como dice la charla? Sí, definitivamente sí. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, se aplican los tratados internacionales sobre la materia, pero cuando hablamos de la liberación de patentes, estamos hablando de otra cosa, que es borrar las patentes del mapa. En octubre del 2020, India y Sudáfrica propusieron a los miembros de la OMC dar un waiver o perdón de los derechos estos reconocidos por el Tratado de TIC, por lo menos hasta que la mayoría de la población del mundo haya sido vacunada y haya adquirido inmunidad. Y el presidente de Estados Unidos dijo, yo también quiero liberación de las patentes. Y los políticos de todo el mundo, no sé si todos, pero muchos dijeron, sí, liberación de las patentes para todo el mundo. Bueno, esto tiene algunos inconvenientes, en mi opinión. Hay un sistema que funciona. El tema de las licencias obligatorias funciona a la perfección. Y la verdad es que si uno lee los diarios, me parece por ahí, es una opinión mía equivocada, el problema no está con los derechos de propiedad industrial, sino con la producción y con la distribución de la vacuna.
Los titulares de propiedad industrial están activamente comprometidos en el otorgamiento de licencias y producción, como el caso de AstraZeneca. Si el titular se negara a dar una licencia, le aplicarían una licencia obligatoria. Las compañías farmacéuticas, que en general se matan entre sí, en el buen sentido de la palabra, compiten para ganar más plata que su competidor, están colaborando muchísimo con el tema del COVID y la base de esa colaboración son los derechos de propiedad industrial. Y la verdad es que los remedios otorgados por el TRIPS son suficientes. No tiene sentido. ¿Cuál es lo que les decía al principio? ¿Cuál es el efecto del sistema de patentes? Generar incentivos para la generación de tecnología. ¿Tiene sentido destruir un sistema que venía funcionando bien para seguir generando tecnología? Para dar un perdón que nadie sabe aparte demasiado qué es lo que tiene que ver. ¿Qué pasa con las nuevas variantes del virus? ¿Qué pasa con las próximas pandemias? ¿Qué pasa con los próximos remedios? Cuando uno le saca, cuando uno limita la materia patentable, supongamos que no fueran patentables las vacunas, ¿qué es lo que está haciendo? Le está sacando el incentivo a los investigadores del CONICET, a las universidades argentinas, a los laboratorios nacionales e internacionales, a generar tecnología en ese sector. ¿Tiene sentido dejar caer todo un sistema cuando tenés un sistema que ya funciona? El tema de las vacunas, en general, tardaba 10 años en producirse una vacuna. Gracias a este fenomenal mecanismo internacional de desarrollo de tecnología, se obtuvo una vacuna en un año. Es una locura, con un sistema de propiedad industrial en vigor. O sea, a mí el perdón me parece una fantasía. Por otro lado, no parece que fuera a implicar una reducción de precios, porque yo no sé lo que ustedes ven en los diarios o en la radio, pero yo lo que veo es que hay vacunas de todo tipo, de todo color, que el gobierno compra una, compra el otro, si quiere comprar la China, compra la China, si no compra la Rusia, si no está la de Pfizer. En este momento, al parecer, sobran vacunas en todo el mundo, algún día nosotros vamos a estar todos vacunados, y para terminar, nadie sabe qué dice cuando dice que hay un perdón. Y el otro tema es que para el tiempo en el que la OMC se haya movido, se haya reformado el tratado, se haya dado el perdón, y eso se haya transformado en legislación interna de cada país, que es lo que tendría que pasar para que ese waiver tuviera funcionamiento, ya se terminó la pandemia. Bueno, esa es mi opinión. Pero la verdad es que para mí la situación argentina es todavía peor, y esta parte yo lamento dar esta visión pesimista de nuestro sistema de patentes, pero me parece que el COVID ha desnudado el sistema de patentabilidad de la Argentina. Perdonen que sea tan drástico, es probablemente, en cuanto a materia patentable, en materia farmacéutica, el peor del mundo. Del mundo, salvo 2 o 3 países. Entonces, ¿vieron lo que les decía de que las vacunas podrían no ser patentables? En la Argentina las vacunas no son patentables. ¿De qué waiver estamos hablando? ¿Qué vamos a perdonar? ¿Vamos a liberar un deudor que no nos debe nada? En primer lugar, si se presenta una solicitud de patentes, esto es un slide donde les muestro el tema del tiempo de concesión de la patente. Supongamos que ahora se presentara una solicitud de patente para una vacuna del COVID. Y estos son estadísticas del área químico biotecnológica de entre 5 y 9 años. Pero supongamos que hay una denegatoria. La denegatoria tardaría entre 5 y 10 años más en sede judicial. Tenemos este caso, de los cuales hay varios, en el cual el recurso contra la denegatoria de la patente fue declarado abstracto porque pasaron los 20 años de la solicitud. El día que se concediera una vacuna contra el COVID, en la Argentina la pandemia ya habría pasado. Y estamos hablando de liberación de patentes. ¿En serio? Además, las vacunas son composiciones. Y además suelen reflejar proteínas que ya están, o virus que ya están en la naturaleza, o vectores que ya están en la naturaleza. De acuerdo con esta disposición del 2012 que les comenté, no se otorgaría ninguna patente relacionada con el COVID. Entonces, la conclusión a la que yo llego, yo les conté al principio que el sistema de patentes es la única finalidad que tiene es incentivar la creación de tecnología, si no, no tiene razón de existir. El esfuerzo tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Miles de científicos buscando la vacuna del COVID
en todo el mundo, no sería patentable en la Argentina. Este es un cuadrito sobre la patentabilidad en América Latina. No estamos hablando de la patentabilidad ni en Europa ni en Estados Unidos. Acá donde dice formulaciones es composiciones, a la izquierda lo que está en rojo es lo que no se patenta en la Argentina. En la otra punta es Venezuela. El resto es todo lo que sí se patenta en América Latina, colegas. Esa es nuestra situación de patentes. Y después otro gráfico que no tiene mucho que ver con esto, pero que me parece que una imagen vale más que 1000 palabras, es un tratado que usa todo el mundo para presentar solicitudes de patentes, que es el tratado PCT, en celeste todo el mundo, en blanco nosotros. Entonces, no puedo resistir la tentación y les pido 1000 disculpas de terminar con este homenaje al gran Marcos Munstock, que es el ego es ese pequeño argentino que todos llevamos adentro. En patentes estamos haciendo todo al revés. ¿Tenemos las licencias obligatorias? Por supuesto. La liberación de patentes, para mí no tiene sentido, si quieren lo discutimos, pero la verdad es que en la Argentina hablar de liberación de patentes es hablar de una cosa abstracta, porque las patentes directamente no se concederían. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, después quedo sujeto a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Martín, muy claro. Ya le estamos avisando a todos los oyentes que por favor vayan apuntando las preguntas y le vamos a dar paso a la doctora Cortesi. Bueno, ahí sí. Bueno, no, lo que les decía es que después voy a hacer los agradecimientos al final y ahora voy a comenzar rápidamente con la exposición. Bueno, les quería contar que nosotros tenemos una ley de patentes, perdón, me quedó el tema de la patente, una ley de vacunas, que es la 27491, pero que es la ley general de vacunas, que como sus antecesoras declaran obligatorias algunas vacunas, que son las que están en el calendario nacional, y las que el Ministerio de Salud, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, determine como obligatorias. Y además declara la vacunación como de interés nacional. Pero a raíz justamente de la epidemia de la COVID, el año pasado se sancionó esta ley, la 27573, específicamente para regular todo lo que tiene que ver con las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID, que también declara de interés público lo que es investigación, desarrollo, importación, adquisición, etcétera, de este tipo de vacunas. En ese contexto, el Ministerio de Salud dictó esta resolución, la 2883, el año pasado, donde justamente esta resolución es importante porque establece o aprueba un plan estratégico elaborado, ¿no es cierto?, para todo lo que es la compra y distribución de vacunas en el país. Su artículo 6 declara esta vacuna como voluntaria, porque esto también fue un tema que se debatió durante mucho tiempo, gente que desconfiaba, aparecieron también los movimientos antivacunas, como siempre aparecen en estos casos, y entonces, ¿qué dice esta resolución? Bueno, va a ser voluntaria, gratuita, equitativa, y se le tiene que garantizar a toda la población, independientemente de haber padecido la enfermedad. El artículo 3 de esta resolución es importante porque establece que la rectoría estratégica de ese plan de compra, de adquisición, de importación y de las vacunas, la tiene la rectoría de ese plan, la tiene el Ministerio de Salud. Pero como ustedes saben, nosotros somos un país federal, la salud no es materia federal, entonces también incluye la participación de las 24 jurisdicciones del país a través de COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que está integrado por los ministros de salud de cada una de las jurisdicciones, a los que se suman organizaciones de la sociedad civil, expertos y, bueno, quienes sean convocados a esos efectos. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para la inscripción y la autorización de las vacunas en nuestro país. Nosotros tenemos esta disposición, la 705 del año 2005 de ANMAT,
que establece qué requisitos hay que ofrecerle a la autoridad regulatoria para que pueda, ¿no es cierto?, aprobar estas vacunas. Hablamos normalmente, ¿no es cierto? En general son los requisitos que se piden para los medicamentos en general, es decir, aquellos medicamentos que surgen después de haber llevado a cabo investigación y desarrollo, es decir, los medicamentos innovadores, lo que van a tener que presentar es, y en este caso las vacunas, información sobre el producto, todo lo que es el proceso de producción, control de calidad, los estudios de estabilidad, etcétera. Se requiere información sobre el establecimiento del elaborador, que por supuesto debe estar inscripto o registrado y habilitado por la autoridad sanitaria correspondiente, que es la de la jurisdicción, y información, toda la información preclínica y clínica, que, digamos, son las que surgen, ¿no? O sea, toda la información clínica a partir de esos ensayos que se llevan a cabo, que ya se ha hablado bastante del tema, fase 1, 2 y 3, y bueno, y toda la información que surge de allí. Esto se completa con un formulario que establece qué partes del mismo se van a encontrar protegidos. En general, todo lo que es información preclínica y clínica debe estar protegida. Justamente esta ley 24766, que es nuestra primera ley de confidencialidad de datos, aunque solamente referida a los datos de prueba de los medicamentos innovadores, es la que se aplica y la que rige. Una ley que también se sancionó con motivo de la ley de cuando Argentina ayornó o sancionó su ley de patente, porque nosotros teníamos una vieja ley que era la 111, que por supuesto por la época en que había sido dictada, ley de patente, me refiero, no contemplaba estos desarrollos tecnológicos, cuando, como bien explicó el doctor, se crea o se sanciona digamos, a raíz de una serie de negociaciones que se dieron, que terminaron con la creación de la Organización Mundial de Comercio, y se aprueba, los países que integran la Organización Mundial de Comercio aprueban este acuerdo ADPIC o TRIPS, según las siglas en español o en inglés. Bueno, una vez estos países se vieron obligados a sancionar estas leyes. Junto con la ley de patentes, la obligatoriedad que surge también es la de sancionar esta ley para proteger los datos, estos datos de prueba, ¿no es cierto? Y en este caso también para las patentes. Bien. La ley que estamos analizando, que es esta ley de vacunas para la COVID, en su artículo 9, fíjense, la parte final, que yo puse en negrita, autoriza, por la excepcionalidad del contexto pandémico, a los organismos competentes a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas, pero siempre y cuando que haya un respaldo de evidencia científica y bioética que permita comprobar seguridad y eficacia. Es decir, para resumir, esta aprobación o autorización de uso en emergencia, en realidad sigue los lineamientos de la aprobación normal para las vacunas, con la diferencia que se va a dar con datos parciales de los ensayos clínicos. Es decir, lo que se hizo en estos casos de las vacunas, por lo general, fue hacer un corte en la fase 3 de investigación, que es la fase multicéntrica, que se da simultáneamente, se ha dado con personas que se ofrecieron para participar en los protocolos de investigación voluntariamente, por supuesto, los voluntarios en muchos países del mundo, generalmente, o sea, esta fase se da simultáneamente en varios países, y con esos datos se evalúa, o sea, se hace un corte tempranamente de esos datos, cuando ya esos datos permiten evaluar la seguridad, que ya se viene también evaluando en las fases anteriores, y la eficacia de la vacuna. Se exige un determinado porcentaje de eficacia. Y después también se verifica la calidad en cuanto a la elaboración, ¿no es cierto?,
con el tema de los medicamentos hay digamos, lo que se hace es, la ANMAT verifica el primer lote de medicamentos cuando sale, que se cumpla con, en ese caso, con las, digamos, con las buenas prácticas de manufactura, la calidad, etcétera, la verifica ANMAT. Bien. Estos procesos, es decir, estas autorizaciones de uso en emergencia, en Argentina no hay, son novedosas en relación a las vacunas. Sí se dan bastante más frecuentemente, sobre todo en el último tiempo, con otras agencias regulatorias como la FDA y la EMA, que tienen normativa. Nosotros por eso no tenemos normativa, en este caso, específica, porque ustedes habrán oído hablar de los medicamentos huérfanos o las enfermedades huérfanos, que son enfermedades, muchas de ellas son enfermedades poco frecuentes, enfermedades crónico-degenerativas, que van avanzando hacia la discapacidad de las personas y hasta su muerte. Muchas de ellas no tienen un tratamiento, entonces cuando se descubre un tratamiento hay premura para poder autorizar, en la medida que se verifica que estos medicamentos son seguros y eficaces y de calidad, muchas veces no curan, pero sí permiten tener una buena calidad de vida a las personas o prolongarles la vida, ¿no? Lo cual forma parte del derecho a la vida y por supuesto también es exigible. Entonces, en esos casos lo que se hace también, se hacen autorizaciones de emergencia. Por ejemplo, la FDA también ahora ha desarrollado unas guías que pueden ser utilizadas las guías en realidad no son obligatorias, pero lo que permiten es armonizar la legislación en otros países del mundo. Argentina se maneja con la disposición 705 que vimos en el marco de la Ley de Medicamentos, que es la 16.463, y este decreto 150 del 92, que en realidad es el que modificó prácticamente todo el decreto reglamentario de la Ley de Patentes y que es importante porque es el que establece cómo es nuestro sistema de registro. Esas son las normas aplicables. Siguiente. Bueno, algunos países han llevado a cabo acuerdos de compra anticipada. Estos acuerdos de compra anticipada se llevaron a cabo compartiendo los riesgos con el descubridor durante la fase de desarrollo de la vacuna. Es decir, lo que hicieron fue asegurar financiación y también te podían haber corrido el riesgo de fracasar, ¿no es cierto? Con el laboratorio innovador. Y esto ha hecho que haya poblaciones que hayan recibido suficiente dosis en plazo y en precio. Yo digo que si bien Argentina no puso un capital financiero, podemos decir, como para ayudar al desarrollo de las vacunas, sí puso una gran cantidad de capital humano, ¿no es cierto?, que son voluntarios. Para muchas vacunas, hay el desarrollo de algunas vacunas para las cuales se ha puesto muchísima cantidad de voluntarios, que son tan importantes como el dinero, porque, digamos, llevar a cabo el desarrollo y todo lo que es la investigación de un producto como es este tipo de vacunas o cualquier otro fármaco, se necesita muchísimo dinero, ¿no es cierto? Pero también se necesitan voluntarios para llevar adelante toda la investigación clínica. Entonces, el dinero sin los voluntarios no permite que se lleve a cabo la investigación, de la misma manera sucede a la inversa. Pero bueno, esto es lo que ha pasado, por eso yo acá no me quiero extender, pero sí quiero contarles que esta ley que seguimos analizando faculta al Poder Ejecutivo a establecer qué cláusulas se pueden imponer o qué cláusulas pueden incluir en los contratos que celebren para la cláusula, para la compra de vacunas. Esto se los traigo porque es un tema que ha sido también muy cuestionado y que a mí en un momento dado yo salí a defenderlo y me pareció que podía inclusive atentar
¿no es cierto?, contra estos acuerdos que pudiera celebrar el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estas cláusulas a algunos le pueden parecer bastante antipáticas, pero son bastante comunes, y Argentina, digamos, celebra contratos con estas cláusulas, de los cuales muchas veces, es decir, no toda la gente se entera, cuando solicita créditos a los organismos internacionales. Y esto se hace a condición de reciprocidad, y todos los países del mundo lo suelen hacer. Esta era la primera vez que se hacía para el tema de vacunas, y teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos, el alto grado de información que existe, alguna buena, otra mala, pero la verdad es que todo el tiempo nos estamos informando, la gente frente a esta situación, muchas personas, yo he leído atrocidades, ¿no?, en contra de estas cláusulas. Son cláusulas que pueden establecer prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Y también puede disponer la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esto, bueno, partimos de la base que un país no puede ir sobre los bienes de otro país. Pero bueno, acá, digamos, esta cláusula sí permitiría hacerlo, como también ser juzgado por tribunales internacionales. Como dije antes, la última vez que nuestro país se había llevado a cabo contratos de este tipo fue en el año 2017 con el préstamo del Banco Mundial. Pero bueno, pasó desapercibido para la mayoría de la población, pero en realidad esto se suele hacer. Y es legal, es lícito, las leyes lo permiten, la Procuración del Tesoro de la Nación también tiene dictámenes en ese sentido, diciendo que en la medida, o sea, se puede renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana siempre y cuando se haga un listado de qué bienes quedan excluidos, para que el otro Estado avance sobre esos bienes. Nosotros tenemos legislación que establece qué bienes son inembargables. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación lo dispone, dice que los bienes públicos del Estado son inembargables. Hay muchas leyes también, por ejemplo, la ley de presupuesto establece ciertas partidas que también son inembargables. Entonces, bueno, esto yo creo que es absolutamente legal, y sin embargo, bueno, fue bastante discutido, como también fue discutido este artículo 4, que permite además a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad. Yo he escuchado barbaridades que no tienen nada que ver, he salido desde otros lugares como la FACA y en otros lados a hablar sobre el tema, porque inclusive he escuchado colegas que aplicaban los principios de la bioética a estos convenios que son convenios comerciales, donde la bioética es una herramienta importantísima, pero que está inmersa en lo que es la relación médico-paciente. Acá pasa que muchos salieron a decir que con estos acuerdos de confidencialidad, lo que se iba a hacer era negarnos cuál es la composición de las vacunas. Bueno, no, estos acuerdos de confidencialidad por lo general tienen que ver con los precios de las vacunas, con los descuentos que se le pueden hacer a un país, etc. Y también la ley 27275 de acceso a la información pública, es decir, el artículo 8, el 8, que habla de las excepciones de la ley de acceso a la información pública, permite, ¿no es cierto?, que se celebren o que el Estado lleve a cabo acuerdos de confidencialidad, y bueno, por eso digo, esto lo traigo porque en realidad puede estar, y en casi todos los países del mundo se hicieron convenios de este tipo, pero bueno, acá fueron bastante criticados. Bueno, hablamos un poco del mecanismo COVAX, nada más para decirles que es una herramienta que promovió la Organización Mundial de la Salud para que todos los países puedan tener un acceso equitativo a las vacunas. Y la verdad, nuestro país ha recibido a través del mecanismo COVAX algunas vacunas, una cantidad importante de vacunas, y esto también tiene su origen en
algunos problemas que se dieron cuando fue lo de la epidemia de la gripe H1N1, donde cuando sale la vacuna, algunos países, los más desarrollados, habían acaparado casi el 90% de la producción mundial de esas vacunas, y entonces, como para que esto no vuelva a suceder, igualmente, de todas maneras, hoy hay que ha quedado claro que la solidaridad en el caso de las pandemias no es una opción, sino que es un eje fundamental. Esto quiere decir, ningún país se va a salvar solo. Países que han logrado bajar las muertes y los contagios, ¿no es cierto? La única manera de garantizar que esto siga así es que todos los demás países puedan estar vacunados. De lo contrario, tendrían que cerrar las fronteras, algo que realmente no es conveniente a los fines comerciales. Así que bueno, hoy hay un concepto de que esto no puede llevarse a cabo, que en todos los países se necesitan vacunas, sobre todo hoy cuando ya se está hablando de la segunda generación de las vacunas, porque se está viendo que las cepas, estas nuevas cepas que son mucho más contagiosas, etcétera, se están dando en países donde hay poca vacunación. Entonces, bueno, es necesario, entonces, de esta manera, garantizar el acceso equitativo de todos los países. La manera más eficaz de luchar contra la pandemia es aumentar rápidamente la producción mundial de vacunas y garantizar la disponibilidad más rápida, amplia y barata. Yo creo que acá, o sea, a ver, el tema, esta es mi opinión personal, que digo que el problema hoy no son las patentes, nosotros está bien que, o sea, se está debatiendo, pero en realidad, como dijo Martín, me parece que inclusive hablar de ciertas liberalidades y de las liberalidades de la patente o de las licencias obligatorias podrían hacer, digamos, peor es liberar, ¿no?, las patentes. Creo que lo que podrían hacer es, hoy tenemos más de 90 vacunas que todavía están en etapa de investigación y en las primeras etapas. Todos necesitamos de las vacunas y esto puede retraer, digamos, la investigación. Me parece que las patentes, mirando desde una óptica, no son el problema, son la solución, porque quizás si no hubiera este incentivo, hoy no tendríamos la cantidad de patentes que tenemos. Entonces, me parece que el problema hoy son la escasez de materias primas. Hoy tenemos que muchas materias primas son difíciles de producir, otras también sí están sujetas a patentes, y además, a sus propias patentes, y además hay algunas materias primas donde respecto de las mismas existen obstáculos que han puesto los países donde se encuentran estas materias primas ligados a la exportación. Es decir, ahí habría que modificar la legislación de esos países y ver cómo se hace para poder liberar esas materias primas. La vacuna no es solo producto, sino también es proceso. Nosotros decimos siempre que cuando se trata de estos productos de origen biológico, que a través de un proceso biotecnológico muy complejo se llega al producto final, decimos que el producto es el proceso. Entonces, la expansión en la fabricación también requiere de transferencia de tecnología. Entonces, ni la transferencia de tecnología, ni la instalación de esta nueva capacidad, porque hay países que hoy creo que están en situación. La Argentina, nosotros tenemos laboratorios nacionales, privados, que hace rato que están trabajando con biotecnología, pero no todos pueden tener rápidamente, instalar esta capacidad, porque esto puede atentar y comprometer la calidad. Entonces, creo que el problema está ahí. No son las patentes, sino el tema, digamos, de la necesidad de poder lograr una producción rápida a nivel mundial, y esto, digamos, ya tiene otro tipo de complejidad. Así que, bueno, quería dejar mi opinión porque era la pregunta, ¿no es cierto?, que dio lugar a esta actividad. Bueno, acá yo llegué al final.
Y también quedo para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Cortesi, muy clara. Sí. Gracias por el poder de síntesis a que la hemos sometido. No, y aparte hablé rápido, pero me olvidé que el doctor me había dicho si quería explicar lo que era la excepción Bollar, si les interesa, es una de las excepciones, ¿no es cierto?, en materia de patentabilidad, pero es una excepción que tiene que ver, en realidad surge a raíz de un fallo, mediante el cual lo que la justicia determinó, si mal no recuerdo, es que cuando está por vencer una patente, que el plazo de vencimiento en casi todos los países del mundo, porque es el plazo que da la TIC, son 20 años, cuando está por vencer la patente, se pueden empezar a hacer los trabajos necesarios para que una vez que venció la patente ya inmediatamente salga el genérico, porque quizás no explicamos también que el genérico en realidad es el producto que es igual al innovador, pero que se produce una vez vencida la patente. Entonces, esa sería la excepción, empezar a trabajar en esa producción, digamos, para que inmediatamente, cuando, no sé, estoy equivocada, doctor, no recuerdo. Excelente, de absolutamente. No, excelente. Bueno. Es exactamente eso, y habíamos visto que los derechos no es una de las limitaciones que tienen derecho de patentes, de excepción que usted también, doctora. Bueno. Muchísimas gracias, la verdad que muy claros los dos expositores, les dije que eran expertos, les anticipé al principio. Pueden ir realizando las inquietudes por el chat, por favor, al auditorio, y mientras tanto hubo una inquietud durante la exposición de dos colegas que nos pedían, Martín, si nos podés reforzar o resumir nuevamente esta diferencia entre la liberación de patentes y las licencias obligatorias. Sí, fenómeno, cómo no. De paso, como las hicieron antes, me dieron tiempo de pensarlo, así que ya es una respuesta bueno, elaborada. Sí, por un lado es difícil comparar algo que no se sabe qué es. Digamos, el perdón o el waiver, se habla un montón, pero nadie sabe muy bien en qué consiste. Si a mí me dicen en qué consiste un perdón o waiver, digamos, es regalar el derecho de patentes, para decirlo en términos sencillos, que sería que el que inventó la vacuna o el proceso correspondiente para obtener la vacuna no reciba ningún tipo de retribución y que directamente se puede usar esa tecnología hasta que estemos todos inmunizados. Las licencias obligatorias, el tratado de PIC es un tratado, el anterior tratado de patentes había sido negociado a nivel internacional a fin del siglo XIX. Era un tratado muy antiguo. Entonces el tratado de PIC se empezó a negociar cuando se cambió la visión de los derechos de propiedad intelectual como que estaban más relacionados con el comercio. Entonces, en vez de ser negociados en las Naciones Unidas, que era el caso del Convenio de París, se empezó a negociar en el GATT, en su momento, que después pasó a ser la Organización Mundial de Comercio. Entonces, es el fruto de negociaciones de 150 países donde se buscan equilibrios entre los derechos. Entonces, el equilibrio que se encontró en ese tratado fue, por un lado, hay que dar una protección muy amplia de todas las patentes en todos los ámbitos de la tecnología, porque si no, el país que restringe la patentabilidad está afectando al libre comercio en todo el mundo. Esa es más allá de que es un incentivo a la investigación. Pero al mismo tiempo, el derecho del titular de la patente no puede ser absoluto. Entonces, en el artículo 31, de hecho, del acuerdo ATPIC, dice, se pueden otorgar licencias, pero las condiciones para que sean otorgadas son estas y se da una lista de condiciones. La más importante, si ustedes quieren, es que tiene que haber una retribución comparado con el tema del perdón. El perdón sería, perdón, valga la redundancia, te gastaste miles de millones de dólares para investigar esto, pero ahora quiero que me lo dé gratis, porque la humanidad lo necesita. Una posición posible. La posición del ATPIC lo que dice es una emergencia sanitaria, que es una de las situaciones donde se dan las licencias obligatorias,
Entonces necesitamos usar tu tecnología porque necesitamos curar a la población en esta situación de pandemia, pero va a tener ciertas limitaciones. Va a haber una retribución por toda la investigación que vos tuviste que hacer, que dicho sea de paso, como comentaba también la doctora Cortesi, te va a servir para inventar los problemas de futuras vacunas, que ahora tenemos variantes todo el tiempo, futuras pandemias, futuras enfermedades. Entonces, la solución del TRIPS es una solución, primero que ya está aceptada y consensuada por todo el mundo, ¿no? Después de muchísimos años de negociación, y que implica un equilibrio entre los derechos del inventor y los derechos de la población. No sé si fui claro. Muy claro. Muchísimas gracias. Es que se habla tanto de liberar patentes y a veces creo que en la opinión pública no vamos a decir nada en contra de los colegas periodistas, no colegas, sino los periodistas, pero es que a veces me parece que los conceptos se toman sin un conocimiento profundo o tal, entonces desvían un poco el concepto real o jurídico, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. ¿Me dejas hacer una aclaración, pero no con respecto a eso? Sino que muchas veces se confunde este tema de las patentes también, porque en la Argentina hay una ley, que es la Ley de Producción Pública de Medicamentos, que declara de interés social el medicamento y declara de interés, digamos, como un bien social, ¿no es cierto? Y muchas veces se confunde con eso el tema de la patente, ¿no? O sea, la declaración de decir que un bien es social implica que va a estar regulado por el Estado, es decir, implica que el bien se trata de un bien que no va a estar regulado por el mercado, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con la patente. Lo digo porque muchas veces hay quienes piensan que por esta declaración de esta ley que hace como que se declara bien social y se piensa que esto quiere decir que se excluye la patente, pero en realidad no es así. Esto significa que va a ser, en realidad, todo lo que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, bueno, en general, con todo lo que son este tipo de productos, tienen muchísima regulación del Estado en todos los países del mundo, porque lo que se busca es asegurar calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que estén en el mercado. Entonces, de ahí la gran regulación, y por eso decimos que es un bien social, pero no significa que va a estar exento de patente. A veces se lo confunde con eso, por eso lo quería aclarar. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Nos han llegado algunas consultas. Dice, se habla que Argentina fabricará el segundo componente de la vacuna rusa. ¿Cómo juega la patente? Más allá que seguramente habrá un contrato de transferencia de tecnología. Bueno, sí, como no, si querés, Cristina, conteste primero, sí, ¿está bien? Sí. Bueno, sí, me parece que es una buena iniciativa. Yo no estoy al tanto de que el instituto ruso correspondiente haya presentado ninguna solicitud o que haya ninguna patente vigente, y entonces creo que probablemente es un tema que no, seguramente no hay patente. Después, como les comenté, en la Argentina no se otorgaría la patente, con lo cual directamente, aunque la presentara en Argentina, sería una situación más o menos abstracta. Pero supongamos, por vía de hipótesis, que hubiera una patente concedida. En ese caso, ustedes saben, por ejemplo, es el caso que yo conozco, por lo menos, que es el caso de AstraZeneca, que AstraZeneca directamente decidió no tener ganancias con relación al tema de su vacuna, con lo cual habrá seguramente acuerdos de transferencia de tecnología, porque me imagino que el originador va a querer mantener la calidad de la vacuna, pero sería sin contraprestación. En el caso, supongamos, de que hubiera una patente y el laboratorio argentino tuviera que necesitar usar la patente, tendría que presentar una solicitud de licencia obligatoria, que yo supongo que en situación de emergencia sería rápidamente concedida con una remuneración razonable al titular. Esa sería la situación, en mi opinión.
Gracias. No sé si María Cristina, ¿querés No, responder? yo coincido, pero no sé cómo ha sido la negociación. Entonces tampoco, supongo que debe haber sido como dice Martín, porque al no conocerse que haya un pedido de patentes, probablemente, la verdad que no, ahí no sé cómo fue la negociación. Así que, pero pienso que puede ser como él lo explicó. Gracias. La otra pregunta, creo que va dirigida a la doctora Cortesi, se refiere al tema de la negligencia. Dice, al estar aprobadas en emergencia, con la tercera fase, ¿quién responde? Bueno, la palabra negligencia, que justamente es, digamos, de esta ley que autoriza, que estuvimos analizando, que autoriza a estas cláusulas, ¿no es cierto?, que algunos no las aceptan con facilidad. En realidad a nadie nos gusta, pero creo que la vida está por encima de absolutamente todo, y entonces, bueno, la necesidad de conseguir vacunas y sobre todo cuando a nivel mundial los requerimientos han sido iguales para todos los países. Bueno, yo no creo en esa palabrita que haya sido una traba, yo particularmente, pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque, digamos, primero, porque si hubo negligencia o se quiere demostrar, si se quiere imputar negligencia, hablamos al laboratorio elaborador, primero que va a ser juzgado por otro tribunal de otros países, probablemente del país donde se elaboran las vacunas, y esto, digamos, seguramente va a quedar, se va a dejar de lado. Pero por otro lado, en materia de fármacos y de nuevos fármacos y de este tipo de vacunas, donde, digamos, que se han elaborado con tanta rapidez, a pesar de haber demostrado, repito, seguridad, eficacia y calidad, siempre existe lo que se llaman los riesgos de desarrollo, es decir, siempre se puede aludir, lo mismo pasa con los nuevos fármacos. Los riesgos de desarrollo, ¿qué son los riesgos de desarrollo? Son aquellos riesgos que el creador de la vacuna, el inventor, el que hizo todo el desarrollo de la vacuna, y cualquier científico, porque para eso también los datos están publicados en las revistas científicas, donde los demás científicos del mundo pueden opinar, no podían, como está la ciencia y como está la tecnología en este momento, no podían haberlo previsto. Eso se llama riesgo del desarrollo, se equipara al caso fortuito. Entonces yo pienso que, no sé, se me ocurre a mí que si yo soy abogada, estoy del otro lado, y a mí me viene un país y me dice, actuaron con negligencia, bueno, yo trataría de salvarlo por ese lado. O sea, puede ser que esa palabra haya interferido, haya molestado, pero no creo que sea tan grave, y además también siempre pensamos que se puede modificar, en cualquier momento se puede suprimir la palabra, pero bueno, si se refiere al caso por el cual algunos dicen que no se pudo lograr el acuerdo con uno de los laboratorios, yo tengo dudas, porque creo que siempre de haber eventos adversos, desconocidos, y además, bueno, no lo podemos justificar por el tema de la aprobación de emergencia, a mi juicio, porque yo repito que en la aprobación de emergencia igual tiene que estar verificada la seguridad y la eficacia. Entonces, seguridad sí o sí tiene que estar verificada. Pero los riesgos del desarrollo implica decir, bueno, yo no sé, o sea, este evento adverso que se produjo por el Estado, que muchas veces son eventos que se producen con el tiempo, ¿no? Es decir, no inmediatamente. Pasan 4, 5, 6 años y de repente hay gente con eventos adversos que le pueden atribuir a la vacuna y van y dicen acá hubo negligencia. Bueno, en esos casos, los riesgos del desarrollo significa, repito, que no se podían prever
cómo estaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología al momento que la vacuna se aprobó. Entonces, eso es un caso fortuito. Yo creo que ahí no cabe la negligencia. Pero bueno, es mi opinión. No sé si habrá molestado esa palabra o no. Yo es lo que haría si a mí, dentro de unos años, uno se pone siempre como profesional, como abogada en el papel, ¿no es cierto?, de qué haría para defenderse, ¿no es cierto?, de esa imputación de negligencia, ¿no? Ya, Así perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, otra pregunta más. Dice, ¿podría ser el caso de la vacuna AstraZeneca donde hubo varios casos de embolias en personas jóvenes? Nos está dando una opinión la colega. Si sería un claro, caso pero lo que así, pasa que, sí, no, los riesgos del desarrollo se dan con el tiempo. O sea, estos son casos donde se ha dado en forma casi inmediata algunas embolias, pero eso está todo en estudio y en investigación, ¿no? Inclusive creo que hay países donde han dejado de dar esta vacuna a la población joven, hasta ver cómo evoluciona la cosa. sí. Pero bueno, son casos donde yo no diría ahí que se podría utilizar riesgos del desarrollo, porque es inmediato. Esto sería para casos que puedan suceder con el tiempo, ¿no? A largo plazo. A largo plazo. Bien. En Gracias. realidad pueden pasar que a largo plazo haya alguna circunstancia que hoy, digamos, por más que se hayan hecho todos los estudios, no se podía llegar a conocer. La Claro. ciencia avanza día a día, año a año, y por ahí con el tiempo se van descubriendo situaciones nuevas. Pero bueno. Muchas gracias, María Cristina. Martín, he leído en varios medios ahora como no hay ninguna otra pregunta más en el chat, me tomo el atrevimiento yo. He leído en varias noticias, bueno, de foros jurídicos, que se estaba por reunir el 8 y 9 de junio el Consejo de la PIC y que iban a tratar este tema. Pero después no tuve más noticias. No sé si se reunió, si se trató. Mira, sabés que no tuve noticias, Gabriela, la verdad es que no se deben haber reunido, porque no fue noticia. Y puede ser que no. La verdad es que no me imagino cómo habrá sido la discusión. Hubo una reacción académica muy fuerte con esto. Para mí, por ejemplo, hubo un comunicado del Instituto Max Planck que fue medio lapidario sobre el tema del perdón, pero la verdad es que no sé muy bien cómo. No estoy al tanto de esa reunión, si se hizo o no. Es una noticia en desarrollo, entonces tendremos que ver qué ocurrió, como se dice. Bueno. Y la Organización Mundial del Comercio creo que estaba teniendo algunas... Y por eso sí, le preguntaba claro. por esa reunión si se efectuó o no, porque llamó la atención de que no hubiera información sobre esa reunión, si es que se realizó, ¿no? Pero sí. Bueno, les agradecemos a ambos, en nombre del Instituto de Derecho de Propiedad Industrial, doctor Ernesto Jalabi, un placer haberlos tenido. Fue muy esclarecedor ambas exposiciones, y le voy a pedir a la doctora Cortesi que nos dé unas palabras de cierre entonces. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo en primer lugar quiero agradecerte a vos, Gabriela, y agradecerle al Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial, porque ustedes han organizado la actividad y nos han hecho participar a nosotros, y me pareció una actitud muy buena, esto como vos dijiste al principio, de empezar a trabajar entre los institutos donde tenemos puntos y buscar los puntos en común que tenemos entre los institutos. También, por supuesto, al doctor Benzadón le quiero agradecer muchísimo porque nos ha brindado su tiempo y en una exposición clarísima sobre un tema donde él es el especialista, y la verdad que es un tema hoy pero muy en boga. Le quiero agradecer también al Colegio Público de Abogados porque siempre nos da la posibilidad de hacer este tipo de actividades con absoluta libertad siempre,
Así que bueno, no quería dejar de agradecerle, y por supuesto a todos ustedes, los que están, los que nos escucharon, por el interés, y bueno, yo los invito a que se sigan anotando en todas las actividades que da el colegio, que son muchas, y también decirles que, bueno, ustedes saben que estas actividades son todas para matriculados, pero que de todas maneras se van a subir al canal YouTube del colegio y ahí la pueden ver, cualquiera que tenga interés en el tema va a poder acceder. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Excelente la exposición del doctor Benzadón. Muchas gracias, Cristina. Martín, si te damos un último minuto, si querés. Sí, como no, yo para agradecerles a todos, la verdad es que estuvo muy interesante, muy buenas las preguntas, y bueno, la verdad que me encanta el ámbito, charlar con colegas de estos temas, y bueno, nada, gracias a todos. Bueno, gracias nuevamente y buenas tardes a todos. Gracias por habernos acompañado.